Bendiciones con todos. Tema 24, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el sometimiento a las autoridades superiores. Y utilizamos Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 14. Pongámosle mucha atención a esta lectura bíblica. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué tremenda palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora lanzamos una pregunta. ¿Hay momentos en los que uno tiene que desobedecer la autoridad? Veamos. No debemos permitir que los gobernantes nos obliguen a desobedecer a Dios. Ahí tenemos que obedecer a Dios porque la autoridad superior es Dios. La ley de Dios va sobre cualquier otra ley. Jesús y sus apóstoles nunca desobedecieron las autoridades por razones personales. Cuando la hicieron fue por serles leales a Dios. Su desobediencia les costó caro. Los amenazaron, los golpearon, los pusieron en prisión, los torturaron y los ejecutaron por sus convicciones. Muchas veces vamos a padecer de esa manera, ¿sí? Como ellos, si nos vemos obligados a desobedecer, debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de ello. Los cristianos interpretan Romanos capítulo 13 de diferentes maneras. Todos los cristianos están de acuerdo en que debemos vivir en paz con el Estado, siempre y cuando esto nos permita
obrar de acuerdo a nuestras convicciones religiosas. Por cientos de años, sin embargo, ha habido al menos 3 interpretaciones de cómo debemos hacerlo. Vamos a ver. Primero, algunos cristianos creen que el Estado es demasiado corrupto y que por lo tanto deben relacionarse con él lo menos posible. Aunque deben ser buenos ciudadanos mientras puedan sin comprometer sus creencias, los cristianos no deben trabajar para el gobierno, ni votar en las elecciones, ni servir en el ejército. Segundo, otros creen que Dios ha dado al Estado autoridad en ciertos asuntos y a la Iglesia en otros. Los cristianos pueden ser leales a ambos y pueden trabajar para cualquiera de los dos. Sin embargo, no deben confundirlos a los dos. La Iglesia y el Estado tienen intereses en esferas totalmente diferentes, la espiritual y la física, que se complementan pero no actúan juntas. Tercero, otros creyentes piensan que los cristianos tienen la responsabilidad de lograr que el Estado mejore. Lo pueden hacer desde el campo político, eligiendo cristianos u otros líderes con altos principios. También lo pueden hacer en lo moral, sirviendo de influencia positiva en la sociedad. Según este punto de vista, idealmente la Iglesia y el Estado han de trabajar juntos para el bien de todos. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su opinión? Ninguno de estos puntos de vista difiere la rebelión ni rechaza la obediencia a las leyes o regulaciones establecidas por las autoridades, a menos que éstas demanden con claridad que se violen normas morales reveladas por Dios. Ojo con eso. Donde quiera que nos hallemos, debemos actuar como ciudadanos y cristianos responsables. Cuando las autoridades civiles son injustas, las personas honestas temen. En este versículo, Pablo se refiere a los magistrados que cumplen con su tarea. Cuando son justos, los que actúan con honestidad no tienen nada que temer. Entonces, otra pregunta para seguir pensando en este asunto. ¿Por qué el amor a otros se considera una deuda? Estamos permanentemente en deuda con Cristo por su amor sin límites derramado a nuestro favor. La única forma en que podemos empezar a pagar la deuda es amando a otros, ya que el amor de Cristo siempre será infinitamente superior al nuestro. Tenemos la obligación de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A veces tenemos la idea de que amarse uno mismo es malo, pero si este fuera el caso, sería vano amar al prójimo como a nosotros mismos. Pablo explica lo que significa amarse. A pesar de que usted quizás tenga un bajo concepto de sí mismo, dudo que vaya a estar dispuesto a dejar de comer. Por ejemplo, se vista razonablemente bien. Procura que exista un techo sobre su cabeza. Trata de que no le defrauden ni le injurien. Y se enfurece si alguien trata de arruinar su matrimonio. Este es el tipo de amor que debemos brindar a nuestro prójimo. ¿Qué les parece? Una tercera pregunta. ¿Se preocupa usted de que otros se alimenten, tengan ropa y vivienda? De eso habla el apóstol Pablo. Y una pregunta más. ¿Nos preocupan los asuntos relacionados con la justicia social? Pensemos en eso. Esta porción que nos da aquí el apóstol Pablo nos hace pensar mucho en la ayuda mutua. ¿Sí? La Biblia habla mucho de cuidar, de alimentar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los desamparados. Y tenemos que hacerlo como buenos hijos de Dios. Amar a otros como a nosotros mismos
significa participar activamente en que las necesidades de otros se suplan. Es interesante, pero es muy raro que entre los que se preocupan por otros antes de que por ellos mismos se hallen personas que sufran de una baja autoestima. Los cristianos deben someterse a la ley del amor, que reemplaza a las leyes religiosas y civiles. ¿Sí? Ahora, ¿cuán fácil es disculpar nuestra indiferencia hacia otros alegando no tener obligación legal de ayudarles? E incluso justificar el daño que les causamos si lo que les hacemos es técnicamente legal. Pero Jesús no deja brechas en la ley del amor. Cuando el amor lo demande, debemos estar dispuestos a ir más allá de los requisitos legales e imitar el amor de Dios. ¿Qué les parece? Santiago capítulo 2, versículo 8 al 9, escuche lo que dice. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Qué les parece? Ahora, la noche se refiere al tiempo presente de maldad. El día alude al regreso de Cristo. ¿Sí? Algunas personas se sorprenden de que Pablo incluyera contiendas y envidias en la lista en que están los pecados de glotonería, borrachera y lascivia. Como Jesús en su sermón del monte en Mateo del capítulo 5 al capítulo 7, Pablo considera que las autoridades son tan importantes como las actitudes. Así como el odio lleva al asesinato, el celo conduce a la contienda y a la lascivia, al adulterio. Cuando Cristo vuelva, quiere hallar a su pueblo limpio por dentro y por fuera. ¿Qué le parece? Entonces, tenemos que tener unas actitudes correctas, unas actitudes donde demande la prioridad el amarnos. Otra pregunta. ¿Cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Porque habla de vestirnos del Señor Jesucristo. Primero, nos identificamos con Él mediante el bautismo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, hay que aceptar a Cristo. Hay que invitarlo a que Cristo gobierne nuestro corazón y nuestra vida para ser verdaderamente hijos de Dios. Y eso es maravilloso. Tenemos que hacerlo para que haya un cambio de vida realmente. Esto demuestra nuestra solidaridad con otros cristianos y con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y en segundo lugar, demostramos las cualidades que Jesús reveló mientras estuvo en la tierra: el amor, la humildad, la verdad, el servicio. Nos preguntamos, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 10, 11. Al 17 vamos a leer. Escuche. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Qué les parece? Tampoco debemos dar a nuestros deseos ninguna oportunidad de llevarnos a pecar. Evite las situaciones que abran puertas, ¿sí?, a satisfacer los deseos pecaminosos. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Este libro de Romanos, la verdad que nos enseña claramente cómo debemos vivir, las actitudes que tenemos que tener los cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Y si usted está escuchando esta palabra y usted dice, wow, de esa manera quiero vivir, obedeciendo la palabra, siguiendo los caminos del Señor. Mire, el primer paso que tiene que hacer es entregar su corazón al Señor Jesucristo. Confesarlo a Él como Señor y creer que su sangre le redime, que su sangre le limpia y le convierte en una nueva persona. Nosotros hemos hecho una oración en base a eso, lo que llamamos la oración de fe, que pedimos que usted la repita con todo su corazón para poder convertirse en un verdadero hijo de Dios. Repítala con todo su corazón. Busque ser un hijo, una hija de Dios. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Usted aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado. Entonces, obedezcamos la palabra de Dios, obedezcamos las leyes terrenales que sí corresponden a la obediencia, como el pago de impuestos, como está, todo ese tipo de cosas. Algunos no sufragan, no tenemos que sufragar. Tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el teléfono, todo, tenemos que pagar todo lo que nos toca pagar, que consumimos acá. Pero por encima, obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, que nos da el conocimiento y la sabiduría necesaria. Entonces, lea esa palabra, lea la palabra de Dios, busque que el Espíritu Santo le ayude a ponerla en práctica para obedecerla y mañana predicarla. Ore, converse con el Señor, cante alabanzas al Señor, dele gracias al Señor y le invitamos que venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cada día nos enseñas cosas nuevas, Señor. Cada día renuevas nuestra mente y corazón enseñándonos tu palabra, Señor. ¡Wow! Qué es maravillosa que es tu palabra, Señor. Pedimos que esta palabra que nos has permitido grabar en este video sea recorriendo por todas partes del mundo y las personas puedan escuchar y las personas puedan obedecer y las personas puedan buscarte de todo corazón. Y esta palabra traiga un cambio positivo, un cambio donde muchas personas reconozcan a tu Hijo Jesucristo como su único Salvador, como la única persona que le puede redimir de los pecados, Señor. Sí, Padre, que veamos esa cosecha, que veamos ese testimonio y que veamos ese cambio en el mundo, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones maravillosas que nos das cada día, Señor. Y te decimos que te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra
para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.